Estuvimos estudiando, o estamos estudiando, tema amplio, cordón de tres dobleces, ¿no? Se llama. Estamos analizando cómo el matrimonio bíblico se separa, se desvía con respecto al concepto de relación de matrimonio que el mundo establece y que el mundo promueve y que vemos en las redes y que vemos en las novelas y que vemos en las familias incluso modernas. Y cuando vamos a la palabra de Dios y nos exponemos a ella, vemos una manera diferente de entender el matrimonio, de entender las relaciones maritales, y vemos que lo que hemos heredado, lo que hemos visto en nuestras familias paternas o lo que hemos visto en nuestra sociedad, muchas veces no se ajusta. Incluso, hermanos, hay que decirlo como creyentes, muchas veces lo que hemos vivido durante años no se ajusta a la palabra de Dios. Y hay que confrontarnos con las Sagradas Escrituras. Estuvimos estudiando varios aspectos en que el matrimonio moderno no se ajustaba a lo que es las Sagradas Escrituras y llegamos a un punto donde hablamos que el matrimonio es más de lo que dice el mundo moderno porque es más que un negocio. Y empezamos a tratar un poco la parte económica, ¿verdad? La parte económica del matrimonio, cómo se ajusta, cómo se maneja esa área. Analizábamos cómo la parte económica es causal de gran cantidad de conflictos en los hogares. Muchas de las peleas que se dan por el manejo y por el uso que se le da al dinero que se ganan sus miembros. Lo primero que estudiábamos, para ir recordando, porque ya eso fue hace 15 días, estudiábamos que las finanzas no son prioridad, ¿se acuerdan? Las finanzas no son la prioridad en una casa de un creyente, y eso es importante entender. Esas no son la prioridad. Si esa es la prioridad, esa tiene un problema, porque la Biblia dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿no? Y también nos habla de la escritura de busca primero el reino de Dios y su justicia. Y hablando en ese contexto de la búsqueda de las cosas materiales. Eso, si usted quiere recordar o si no lo vio, está en internet, lo puede mirar cuando quiera. Pero también alcanzamos a estudiar que las finanzas no están divididas en un hogar cristiano. Y esto hablando de, esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal. Ya sabemos que en la praxis, en la práctica, aplicar este principio no es fácil, pero es fundamental para que las finanzas no se conviertan en una causal de división y para que las finanzas no se conviertan en una sensación de falta de amor de parte de un y otro. Cuando las finanzas están divididas, cuando yo estoy pensando es, el otro no es injusto, el otro no ha puesto su parte, el otro gana más que yo y no da, y etcétera, etcétera, eso se va convirtiendo en una causal de separación, una causal de resentimiento en los corazones de los miembros del hogar. Hablamos de eso y de la importancia de tener las finanzas unidas, porque las finanzas son para las necesidades de la familia, que son producto del trabajo de todos sus miembros, y íbamos a tocar el tercer punto cuando se nos acabó el tiempo. ¿Se acuerdan? Ahí quedaba. Y yo les dije, no, que el tercer punto lo dejamos para la próxima. Y todos dijeron, sí, sí, déjame para la próxima, está muy largo. Entonces, tocó dejar para hoy. Tocó dejar para hoy. Pues vamos a estudiar la tercera causal, y es que las finanzas glorifican a Dios en el hogar cristiano. Escuchen bien, las finanzas glorifican a Dios en el hogar cristiano. Ustedes cristianos y sus parejas cristianas, usted tiene la responsabilidad de adorar a Dios y glorificar a Dios con lo que habla, con lo que vive y también con lo que gana. Y eso es un aspecto que esa parte no me gusta, ¿no? Porque es que a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo o que le hablen de lo que tiene que hacer con lo que tiene y lo que se ha ganado. Pero la escritura es así, entra a esas partes de la vida también. Y sería injusto no tocar ese tema, porque muchos problemas vienen precisamente de no obedecer la palabra de Dios. Entonces les decía yo que las finanzas en un hogar cristiano tienen ese propósito de glorificar a Dios. Te pregunto, ¿esta presentación fue la perfecto. Y digo, gracias. Glorificar a Dios es una responsabilidad de todos los creyentes. Pensamos que como venimos a la iglesia, cantamos, bueno, prendamos, hacemos estas cosas, ya glorificamos a Dios. Pero resulta que cuando el creyente sale de estas puertas sigue siendo creyente y Dios sigue siendo Dios. Y yo sigo en una continua responsabilidad de darle la gloria a Dios con todo lo que yo soy, con todo lo que yo hago. Vamos a la escritura de 1 Corintios 10:31, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, verso 31.
Los que tengan Biblia, búsquenlo. Los demás esperen que yo les haga el favor, que yo siempre les hace el favor ahí, les ahorra la búsqueda. Vea, ahí está. Efectivamente. ¿Qué dice la escritura? Dice, sí, pues, coméis o bebéis. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Comer, beber. O hacéis otra cosa, hacerlo todo. He dicho una frase, un antiguo predicador, muy bueno, que decía que la adoración es lo que tú haces después de que se acaba la música. No es la música de la iglesia. A mí me encanta la música de la iglesia, muy bien por el grupo de estuvo genial. La adoración es lo que tú haces después de que se acaba la música. Esa es la adoración. Darle la gloria a Dios no solamente es convenir a la iglesia, no solamente es, sino es la vida que yo llevo por fuera de la iglesia. Eso es darle la gloria a Dios. Y yo tengo que pensar si cuando como le doy la gloria a Dios, cuando bebo, dice aquí, coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, le estoy dando la gloria a Dios con el estilo de vida y con la forma en que estoy viviendo mi vida, con el uso que hago de mi tiempo, con lo que miro en las redes sociales, con lo que, incluso con lo que hago con mis recursos. Eso es una responsabilidad. Cada aspecto de la vida del creyente debe tener como objetivo darle la gloria a Dios. La economía del hogar cristiano no es la excepción. La adquisición, el uso de los recursos económicos debe tener como prioridad repercutir en la gloria de Dios. Por eso el uso de los recursos, según la Biblia, tiene indicaciones claras. Yo les decía que hay temas que hay muy poquita información en la Biblia, muy poquita. Y hay temas que hay mucha información en la Biblia. Entonces hay palabras, hay un libro que se llama Concordancia. Y ese libro tiene organizado las veces que una palabra se repite en la Biblia. Y es muy interesante para estudiar, usarla. Pero cuando uno hay textos, hay palabras que se repiten tanto que son varias hojas de la concordancia que tiene esa palabra, pero usted busca amor. Usted encuentra. Se busca señor, por ejemplo, señorío, gobierno, rey, cosas que hay ampliamente. Hay temas más que algún versículo, hay temas que no aparecen, cosas que no dicen, que quedan en el misterio. Pero entre los temas que abunda en la escritura está el tema del uso de los recursos económicos. Y entonces, hablaba con los varones ayer, que tocábamos este punto también, que la razón es que gran parte de la vida del ser humano se usa ahí. Si usted mira cuánto tiempo de su vida usted está gastando en conseguir lo necesario para vivir, conseguirlo, es gran parte de su vida. Así que a Dios le interesa lo que hacemos con ese tiempo de nuestra vida y qué uso le damos a los recursos que nosotros nos ganamos con nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el uso del que la Escritura dice de los recursos? ¿Qué testimonio de ello? Bueno, muchas cosas pueden decir, pero vamos a decir tres cosas que son claras en la Escritura. Primero, los recursos son para el sostenimiento de la casa. Escuche bien, los recursos son para el sostenimiento de la casa. Primera Timoteo 5:8. Primera Timoteo 5:8 cita la palabra del Señor allí, y me lo van a ayudar a leer. Jóvenes, estuve leyendo acerca de la clasificación de joven por un TikTok de una hermana de la iglesia y decía que le quedaba un mes de joven. Entonces, bueno, vamos a ponerlo hasta 30 años, dice que es hasta ahí. Entonces, pónganse de pie hasta los 30 años y nosotros los viejitos que pasamos de los 30 los escuchamos leer a ver qué tanta juventud exudan estos muchachos en la lectura, ¿no? Entonces, jóvenes hasta 30 dijeron. Vamos a que se pongan de pie y me lean ese versículo 1 Timoteo 5:8. Rápidamente, a ver, rápido, menos de 30, ahí, allí. La juventud en pleno, eso. Leemos entonces a la cuenta de tres. Leemos, digo yo, ¿no? Bueno, lean aquí. 1, 2, 3. Esa. Ahí me quedamos. Pareciera regaño ese versículo, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La última vez que estudiamos algo de economía, hace algunos meses ya,
hablamos de ese concepto, los de su casa, del concepto de los de su casa. Y hablamos de la importancia de quiénes son los suyos. Y hablamos, los de su casa son los que moran bajo su techo. Y los suyos son esos que tienen alguna relación con usted. Si uno dice, es mi amigo, es mi vecino, es mi tal cosa, o sea, que hay una relación cercana a mí, que algo lo relaciona a mí. Y el español se presta porque uno siempre, cuando hace referencia, ¿quién será ese? Ah, ese es mi. Y uno dice, ¿qué relación tiene con él? Cuando hay mí que decir en cuanto a alguien, ese es mi mamá, ese es mi tal. Ahí hay una responsabilidad también, los de su casa, a esos que usted conoce, a esos que tienen una cercanía con usted. Importante eso allí, ese concepto. Cubrir las necesidades básicas de la familia es la prioridad del uso del dinero. Ahora hay que definir qué son las necesidades básicas. Porque el problema cuando uno estudia la escritura es que a veces uno está diciendo cosas y uno está pensando otra cosa diferente. Entonces hay que definir cuál es el concepto bíblico de necesidades básicas. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8. Analicemos porque por eso no son las necesidades básicas, pero de pronto para mí básico es muy básico y para otro básico es un básico muy alto, ¿no? Entonces vamos a ver qué necesidades básicas en la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, leemos los viejitos. O sea, nosotros los de 30 para arriba vamos a enseñar a leer a esos muchachos cómo es que se hace. Vamos a ver con potencia, con fuerza, con vigor de la adultez. Leemos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces, nos dice la Biblia qué son las necesidades básicas. Y hay este concepto. Dice es sustento y abrigo. Si usted tiene sustento y abrigo, tiene cubierta la necesidad básica. Aunque nos duela, aunque nos parezca terrible, Internet no es necesidad básica, no aparece ahí, ¿verdad? Es sustento y abrigo. Incluso celular no aparece ahí. Incluso marca no dice de cuál abrigo, no dice de cuál abrigo es. Entonces note qué es lo básico y note hasta dónde debería llegar la satisfacción del creyente, porque es que no hay ninguno aquí que tenga problemas ahí, en ese concepto. Sustento y abrigo. Abrigo se puede definir como lo que cubre el cuerpo y lo que cubre el techo. Sustento y abrigo. Y sustento es que echarle a la llaga esa que tenemos, que no hay como cerrarla, se olvide todo el tiempo algo ahí. Uno no ha terminado el culto y ya uno está a ver a qué huele, porque uno está pensando, a ver. Sí, eso es todo el tiempo, la necesidad de sustento y abrigo. Pero esas son las necesidades básicas. Y mire cómo el corazón engañoso y perverso nos ha creído, nos ha hecho creer, perdón, que nos hace falta muchísimo más. Y empezamos a sentir insatisfacción, inconformismo, enojo, rabia, frustración, porque Dios no me está concediendo lo que yo pienso que es mi básico, lo básico. Entonces no es lo que yo pienso que es lo básico, es lo que Dios dice que es lo básico. Sustento y abrigo. Y yo sé que nos ha concedido el Señor sustento y abrigo porque es fiel el que lo cumple. Ahí tenemos el concepto de qué es. Las demás cosas son añadiduras, hermano. Y entonces, ¿cuántas añadiduras nos ha dado el Señor? Sí. Los que tenemos un carrito, los que tenemos un perrito, los que tenemos, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Un gato, una cosa de marca que tenemos allá, una porcelana en la mitad de la sala, que no hace nada, pero ahí está. Eso es, todo eso son añadiduras. Añadiduras del Señor. Entonces, ¿cuánto pecado hay cuando aparece frustración en el corazón? ¿Cuánto pecado hay cuando aparece rabia porque no tengo lo del vecino? Ardéis de envidia, dice la Escritura. Así lo dice, ardéis de envidia. Qué peligro no darnos cuenta qué es lo básico y no aprender a agradecer lo básico. El creyente que se niega o que trabajando, que todavía es peor, trabajando se niega a cubrir las necesidades de su familia, demuestra que es egoísta primero que todo. Demuestra que es carnal, que solo piensa en sí mismo, en su carne, en sus placeres.
demuestra que desconoce la naturaleza del amor, porque el amor en la Biblia es sacrificial. Todo concepto que usted estudie en la Biblia del amor tiene una connotación sacrificial. Por lo tanto, ha negado la fe, dice él. Ha negado la fe. Aunque diga que cree, con sus actos niega su fe, niega que cree. Entonces esta obligación está por encima, hermanos, incluso de la ofrenda. No, eso si estuviéramos en otra iglesia me iban a linchar los pastores, no importa, está por encima de la ofrenda. ¿Yo más mantener la familia? Sí, mantener la familia está por encima incluso de la ofrenda. Marcos capítulo 7. Vaya a ver. En Marcos capítulo 7, los versículos 11 al 13, Jesús tuvo un encontronazo con los religiosos de la época. Porque los religiosos de la época que recibían algo de ahí, de lo que se echaba en la arca de las ofrendas, se hacían y enseñaban, no, si eso es lo que usted tiene de la ofrenda, usted no puede cuidar, ¿sí? Lo ideal sería eso, Pero miremos qué dice la Escritura. Leemos juntos, todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, y ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ya hay cosas semejantes. Hermano 13 años. Muchas cosas semejantes. Fuera del pecado. Venía el papá, la mamá, con una situación económica súper difícil. Una enfermedad, una situación difícil, de comida, lo que fuera. Hijo, ¿sabes qué está pasando? Ay, papá, yo no puedo ayudarte con nada, porque lo único que tengo ahí, con lo que pudiera ayudarte, es la ofrenda. Esto no lo predica todas las iglesias, pero es la verdad. Es la verdad. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre. Siendo que el mandamiento que hay en la palabra de Dios, primero ahí entre los mandamientos es honrar. ¿Sabe qué es honrar? Darle la honra. No, honrar es pagar. Por eso lo viene en el término honorar. De ahí viene el término honorar. Debe mi honorar. Otra palabra. Págueme lo que estoy haciendo. Es honrar. Honrar significa pagar. ¿Usted sabe cómo va la deuda con su mamá y con su papá? Todavía hasta ahora sigue creciendo, no le puedo decir. Corbán significa mi ofrenda a Dios. Corbán es un término hebreo que significa es mi ofrenda. No, esto es la ofrenda. Yo, cuidado, porque el amor del Señor por encima de esas cosas. Pero pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Si eso, con eso le pagan a usted. Sí, hermano, pero va a estar encima. O sea, usted no puede salir con el cuento porque va a ofrendar, no le va a dar de comer a la familia. Eso no se puede hacer. La familia primero. Porque Dios lo pone a usted responsable por el sostenimiento de su familia. Y mire que estamos hablando de sostenimiento básico. Lo básico. O sea, el sustento y el abrigo de su familia. Hermano, no se puede, por eso que uno tiene la ofrenda, pero uno dice, bueno, la primero el Señor y conmigo para mi papá y mi mamá por otro lado. Ahora, es que nadie está diciendo que no se ofrenda. Lo que está diciendo es que si lo único que tengo para ayudarte es mi ofrenda a Dios, pues mi ofrenda para su familia. Para porque eso enseña la Biblia. Es decir que no, aunque religiosamente usted no va a acabar con la iglesia y el pastor porque no está enseñándole cosas raras. No, es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo que la Escritura enseña. Y entonces, cuidado con las tradiciones religiosas. A veces nos volvemos religiosos. El sostenimiento de la casa va primero por ese verso, por ese versículo que estudiamos, el sostenimiento de la casa va primero. El segundo es la ofrenda. Vamos a estudiar de la ofrenda. Salmo capítulo 96. Salmo 96, 7 y 8.
¿Están allí? Amén. Leemos a la cuenta de 3 juntos. 1, 2, 3. Tributad Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus pies. El mandato de las ofrendas está por toda la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, está la orden de traer ofrendas. Y era el sistema que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para el sostenimiento de un reino de clase teocrático. Es decir, Israel en el Antiguo Testamento era teocrático. El gobierno de Dios. Y todo se movía, la especie como de impuestos eran los famosos diezmos, las primicias, las ofrendas y todo lo que se llevaba al templo. De ahí se distribuía hacia los levitas y personas que estaban dedicadas exclusivamente al trabajo que era para Dios y que no podían, porque no tenían herencia terrenal, sino que su herencia era Jehová, no podían sostenerse de otra manera, sino a través de las ofrendas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los principios que aplican a la ofrenda siguen existiendo. O sea, si yo quiero saber cuánto podría yo dar de la ofrenda, pues tengo que ir a los principios antiguos testamentarios para saber cuánto es una ofrenda, a los ojos de Dios, que es una ofrenda. Pero el propósito cambia, porque ya no es una estructura gubernamental que existe. Ya no es que yo te voy a poner la obligación y que si no lo ofrendas, entonces te echo a la cárcel. No, no funciona así. No es una imposición, sino que parece aquel texto que nos dice, cada uno de como propuso en su corazón y según haya prosperado. Dios ama al dador alegre y se entiende el propósito que Dios quería que en el Antiguo Testamento se tuviera con las ofrendas, que era la ofrenda como método de adoración a Dios. Que la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Ya cuando yo lo hago con libertad, no porque me obligan, no porque me presionan, no porque me están huyendo, entonces lo hago porque quiero adorar a Dios con lo que Dios me ha dado de manera material. Y entonces la ofrenda se viene a presentar con más libertad, sin la presión, sin la persecución, sin la imposición. Sin embargo, el mandato sigue allí. Un creyente debe entender que tiene la responsabilidad de ofrendar y que a no ser por necesidades básicas de los suyos, no puede tocar eso. Y recuerda que necesidades básicas no es la universidad del hijo, necesidades básicas no es la moto y echarle gasolina, necesidades básicas no es eso. Necesidad básica es sustento y abrigo. No tocar, porque no es suyo. Tenga usted en cuenta que David llegó con unos soldados hambrientos y le dijo al sacerdote, hombre, ¿no tenés pan? Y él dijo, no, pues el único pan que hay ahí es el de la mesa del padre de la sí. Bueno, nos comemos ese, que nos vamos a morir de hambre. Pero estaban sabiendo que estaban participando de cosas sagradas, que son cosas ofrecidas a Dios. Cuando usted separa la ofrenda, sabe que ya no es suyo, que esa plata es del Señor. Usted se arregla con él, lo que haga con él. Pero entonces, miren lo importante de la ofrenda, porque la ofrenda es el uso directo de los bienes materiales del creyente en la práctica de adoración a Dios. Y sea la prioridad que tiene la persona divina en el corazón del adorador sobre la acumulación de la riqueza, se ve en la ofrenda. ¿Qué tan importante es Dios para su vida? Con respecto a los bienes materiales, es una cosa que se analiza en el estilo de vida de ofrenda que usted tiene. Si usted es una persona que no ofrenda a conciencia, que piensa que esto es una limosna, que piensa que lo que está dando aquí es la sobra, eso es Dios en su vida, la sobra. Usted piénsalo muy bien, la ofrenda es una cosa que se debe dar como estilo de adoración al Señor, juiciosamente. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, nos indica que los adoradores debían presentarse todos con algo, según hubieran prosperado a la presencia del Señor. Les decía yo que los principios están ahí, en el Antiguo Testamento. 16. Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17. ¿Me podrás leer? Léelo duro. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas,
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías, sino que cada uno ofrecerá su propia mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya otorgado. Oiga eso. Entonces Dios había establecido para su pueblo de Israel unas fiestas solemnes. En esas fiestas solemnes las personas tenían que ir caminando desde donde vivían hasta Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén se alistaba para recibir y triplicar o más su población en esa fiesta de la gente que llegaba. Por eso esos movimientos en la fiesta era una cosa asombrosa, la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén y sus alrededores. Pero todos venían con el propósito de presentarse delante de Dios. Y sin embargo la Escritura les advierte, a pesar de que tenían que hacer un viaje grandísimo, invertir un poco de dinero en el viaje, les dice, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Yo particularmente, ustedes se han dado cuenta, yo parto mi ofrenda cuando me dan mi emolumento, separo la ofrenda. Y luego, de que separo la ofrenda, me acuerdo de las cabezas que tengo en la casa. Y separo que todos los fines de semana, Violeta, que no sabe ni qué está haciendo, tenga que dar aquí algo. Y yo separo cuánto le corresponde a ella cada día. Ya me tengo que poner un número más, que como iba a coger el billete para traer. Pero también, o sea, ninguno debe presentarse, porque estoy acostumbrándolos, enseñándoles que deben adorar al Señor también con lo que. Amén. Y es un deber. Y a mí me gusta. Yo me paro allá, yo no me paro y miro a la gente ofrendar. ¿Pero por qué mira a la gente ofrendar eso en privado? No, eso no es privado, porque Jesús se paró a mirar a la gente ofrendar. Entonces yo sé que se puede hacer, ¿no? Para cuando la viuda. Y él estaba mirando a la gente echar la ofrenda. Yo miro, a mí me gusta verlos saludar, verlos reírse, pero me gusta ver que hay una cabeza arriba y otra abajo. O sea, están todos allí. Qué bueno que yo viniera al Señor y que todo el mundo trajera algo para presentarse delante del Señor en la adoración. Porque es un espacio de adoración, una forma de adoración. Y es también una forma de decir, yo sé, Señor, que tú me has provisto todo, que no me va a faltar, porque tú has sido mi proveedor. Confianza en un Dios poderoso demuestra el que se para sobre. Ahí tenemos lo segundo. Sí, claro. Dale. De pronto los que tenemos, bueno, un sueldo mensual. Sí. Separa uno la ofrenda, pero el primer domingo después del sueldo la deposita toda. Ya. Entonces los siguientes domingos viene subiendo un mes. Según haya prosperado hoy. Ese fin de semana prosperó mucho y los otros no, porque no le llegó nada. Lo que pasa es que todo depende de cómo, de si usted tiene la habilidad de no tocarla. De eso depende. Si yo tengo la habilidad de no tocarla, de entender que es ajena, yo hago así. Yo meto en un sobre, a mí también me llega todo junto en un día al mes. Yo meto todo en un sobrecito. Y yo puedo tener la necesidad que tenga, pero ese sobre es como si no existiera, porque eso no es mío, eso es del Señor. Y de ahí saca para los 4. Y de ahí saco para los 4 domingos para que todos se presenten con algo en la mano, los 4 domingos. Es mi práctica, es mi práctica. Que se puede hacer así, sí se puede hacer así. Que no, que lo mío es un número en una cuenta de banco, pues ese número usted se lo pasa al tesorero, que nunca se acercó aquí, pero ya Dios lo ofrenda. Lo importante es que usted a conciencia entienda que ha adorado al Señor con su tiempo de vida, porque es que usted le pagan por tiempo de vida. 8 o 9 horas que se la pasa ya trabajando, se lo están pagando y usted con eso adora al Señor. ¿Entendemos el segundo concepto que lo ves? Perfecto. Hablemos del tercer concepto que la Biblia habla del uso del dinero, y es las obras de misericordia. Si yo fuera asesor financiero ya me habían echado. Esto no le gusta a ninguno lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. Este es el tercer concepto que aparece en la Biblia, las obras de misericordia no son un redireccionamiento de las ofrendas. Me lengua la traba. Entonces no es redirigir la ofrenda, no es que usted va a administrar la ofrenda ahora y va a decidir a quién se la da. No funciona así. Es un tercer uso del dinero aparte. ¿Por qué? Porque una vez iba yo en el carro de mi papá, ¿no? Mi papá tenía en ese entonces un carro 4x4 y me lo prestó a mí. Hacer una diligencia en Ocaña y y vi unos niños subiendo del colegio, la normal superior, hacia la vereda. Y me acordé cuando a mí me tocaba caminar bajo el sol y todo eso. Y paré el carro, ¿dónde van? Para lado, arriba. Y ese solazo, ¿no? Únense.
y los nombré. En serio. Cuando iba pasando por la casa, mi papá estaba abriendo el portón para que yo entrara y yo pasé de largo. Oh, voy a entrar. Subí a los muchachos al lado y volví a bajar. Cuando él estaba en el portón, ¿qué estabas haciendo? Y no, subí a unos muchachos, me dio un tanto pesar y los subí hasta la casa de ellos, en los instalados, y ya volví a bajar. Iba muy bonito, pagando penitencias con camando las ajenas. Claro, el carro era de él, la gasolina era de él, y yo estaba haciendo la disposición de qué hacer con la buena obra, supuestamente a costillas de oro. El que come de la ofrenda y saca de ahí, dice, no obra supuestamente con camando las ajenas, porque eso no es suyo. Eso es del Señor. Cuando lo pide prestado en nombre, ¿verdad? Cuando eso tampoco está bien, porque uno no paga, uno va a encontrar el pagador. Entonces no se debe hacer, no se debe hacer. Miren, todas esas son excusas que nosotros buscamos. No se debe hacer. Tiene uno lleno de papelitos el sobre de la ofrenda. Debo tanto, debo tanto, debo tanto. Ya no quiere abrir ese sobre por la deuda, se le baja la tensión o se le sube. Entonces las obras de misericordia son un rubro aparte que yo saco para ayudar de lo mío, para ayudar a otra persona. Eso lo tengo que hacer. Eso lo tengo que hacer. Miren que Malaquías 3, versos 9 y 10 dice las siguientes palabras. Traed todas las ofrendas al alfolí, ¿verdad? Y hace esa connotación. ¿Y por qué usa Malaquías, capítulo 3, verso 9? 10. 9 y 10, ¿verdad? 10. Ah, bueno. Miren, traed todos, dice allí, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Por qué todos? Porque yo puedo inventarme la excusa de sacar algo, ¿no? Decir, no, una parte para esto, otra parte para esto. No, eso no le corresponde a usted. Adelante, hermano. Hay algunas entre el diezmo y la Lo que pasa es que el diezmo, hermano, no es de la ley, que es un error que ha habido, no que el diezmo es la ley. No, hermano, porque mire, cuando Jacob dio los diezmos no existía la ley. El diezmo es una práctica de adoración donde se separa el 10% de lo que uno se gana para dárselo al Señor. Eso es parte de una decisión. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de diezmos, habla de ofrendas. De ofrendas. Ese término usted no lo encuentra en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la ofrenda era lo que la persona que ya había dado su primicia y que ya había dado su diezmo, voluntariamente, además de lo que tenía que dar, daba. Por lo tanto, el concepto de ofrenda siempre será superior o mayor que un 10%. Lo que pasa es que eso no nos gusta escuchar, pero esa es la realidad. El concepto de ofrenda debería ser mayor al de diezmo. Y a veces dice uno, no, yo voy allá porque allá piden ofrenda y no diezmo. O sea, no, usted lo que quiere dar es limosna, eso es diferente. Limosna sí es cualquier cosita. O sea, hablar de ofrendas, eso es, pues, uno siente que ya no lo quiere, pero bueno. Hablamos de obras de misericordia y les decía que es aparte, ¿no? Aparte de lo que son las obras. Tito capítulo 3, verso 14. Tito capítulo 3, verso 14. ¿Están allí? Amén. ¿Alguien que lo lea fuerte? O para que, para Para nos. para Entonces la generosidad, hay gente que es generosa de raza, no dice esa gente no es generosa, la raza, ¿no? También hay razas de gente amarradito, ¿verdad? Uno dice amarradito todo. Hay gente de razas, uno dice raza, pero la generosidad se aprende. Un hábito cristiano. La generosidad se aprende. Cuando yo entiendo que lo debo hacer para agradar, para hacer la voluntad de Dios, uno aprende. Primero a través del ejemplo que le da y luego como práctica de amor que se antepone. Vean, es una práctica de amor interesante, que yo antepongo la necesidad ajena sobre el placer personal. Si funciona, escuche bien, la necesidad, usted necesidad son muchas cosas, la salud, que el sustento, que el techo, que el abrigo de mi prójimo, que son las necesidades que hablábamos, que eran cosas básicas, las antepongo ante mis placeres. O sea, no, amor, no vamos al restaurante este mes y esa platita mejor se la damos a fulano que está en Santa.
Ese es el sacrificio que yo estoy haciendo. Estoy sacrificando es mis placeres. Porque ¿para qué? Pero uno sacrifica sus placeres, no sus vastos. Y analice usted lo importante que es hacerlo. Hebreos 13:16 dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificios, así lo llama la Biblia. La ayuda mutua es un sacrificio. Si usted no siente el sacrificio, pues realmente no es mucho lo que está ayudando, no es mucho lo que está haciendo, está dando de lo que le sobra, como dice la escritura que hacían los religiosos de la época, ¿no? Ayudar a otros siempre representa un sacrificio en que el creyente está siendo usado como instrumento de Dios para responder la oración de un necesitado. Es un privilegio, porque usted está siendo objeto, un instrumento de Dios para bendecir a otros. Y tal vez alguno podía pensar aquí, porque el pastor ya habló de necesidades básicas. El pastor habló de ofrendas. Y el pastor habló de ayudar al otro. De eso hemos hablado. Entonces uno dice, oye, los placeres de uno. Y los placeres míos, creo que yo trabajo, pues yo trabajo en palecos, o yo trabajo para carritos, yo trabajo para esas cosas que nos motivan, esos famosos placeres personales, gusticos de la economía que nos motivan a adquirir más dinero, a trabajar más porque hay que conseguir lo nuevo, porque salió lo nuevo, porque tal cosa. ¿Dónde está eso? También lo busqué en la Biblia, pero yo dije, no, ¿será que no lo hay? Sí aparece en la Biblia, pero luego me dio pena cuando lo encontré. Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí habla de esos placeres. Ya. Miren los términos con los que dice la Biblia que se acerca el corazón humano al placer. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Me da una pena, ¿verdad? Pero eso es lo que dice. Qué vergüenza esas oraciones enfocadas a los deleites, a los placeres carnales. Pasando por encima de mi hermano necesitado, pasando por encima de mi vecino cercano con las adicciones, pasando por encima de las cosas básicas de uno. Sepa usted que si cumpliéramos las primeras tres cosas, poco quedaba para esto último. No importa el sueldo que sea, siempre va a haber alguien que necesite, al que yo pueda ayudar. Entonces, la búsqueda de alcanzar deleite para la carne solo demuestra, según el texto, codicia. Comienza por el término codicia. Demuestra envidia. ¿Envidia qué es? Desearlo de otro. Desearlo del otro. Y mire, ¿qué parte es eso? Es eso, ¿no? Es que usted se acuerda cuando daban el Chavo del Ocho, salía el chavo con una coca. Literalmente decir coca, era un palo con una lata. Un palo con una lata. ¡Pa! Con una sonrisa en la cara, con el palo con una lata. ¡Pa! Y luego salía el vecinito, el cachetón, el tino. Bueno, y salía el otro, y se devolvía para la casa, y salía con una coca que él ni sabía manejar, pero salía con una coca así enorme. Bueno. Y el otro que tenía una sonrisa hasta ese momento con su coca de palo y lata, se le desdibujaba la sonrisa de él. Sí. Eso pasa con nosotros hoy en día. Eso es una referencia muy clara a la sociedad moderna. Usted está feliz con lo que tiene hasta que ve lo que tiene en Europa. Los americanos tienen un dicho que dice, el césped siempre es más verde del otro lado del césped. Eso es verdad, bueno, ya mira el césped del vecino. Entonces ahí está, ¿no? Se ve verdecito, dice ella. Eso, uno ve un peladero y el del vecino lo ve verde. Hasta que es de uno y uno también lo ve seco también. Tenga mucho cuidado, porque es la naturaleza de no solamente de la codicia, sino de la envidia, desenfoque de la voluntad de Dios para nosotros, amistad con el mundo.
Estar con el mundo en eso. Lo que pasa es que no nos gusta aceptar que tenemos pecado todavía en el corazón. Nos creemos muy santurrones, pero somos avaros, somos codiciosos, inconformes con lo que tenemos, deseosos de lo que el otro consiguió. Pecadores, desenfocados de la voluntad de Dios para nosotros. Eso somos todos nosotros. En 2 Corintios 9. Segunda los Corintios 9, versículos 10 y 11. Tenemos un Dios que sabe qué le tiene que dar a cada uno, dependiendo las habilidades y las capacidades que nos hagan. Entonces la Escritura dice que Él nos lo da y que Él nos lo da con un propósito específico. Y la palabra del Señor dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces está diciendo, Dios sabe qué le tiene que dar a cada uno, por lo menos yo no sé sembrar. Entonces a mí Dios me da pan, que yo lo que sí sé es comer. Me pueden invitar, si no saben comer me llaman, yo les digo cómo se hace. Yo sé comer, lo puedo decir, yo sé comer bastante. Entonces Dios le da semilla al que siembra, porque el que siembra multiplica la semilla, ¿verdad? Siembra al 100, y la Biblia dice, no, al 100 por uno. El que sabe sembrar bien, siembra uno y saca 100. Bueno, se sabe. Los que sabemos comer, comemos. Pero Dios le da semilla al que siembra y pan al que come. Y al que Él proveerá pan al que come y multiplicará la sementera del que siembra. ¿Para qué? ¿Para qué tanta semilla? ¿Para qué tanto pan? Para que estando enriquecidos para guardar y tenerlo del vecino, para comprar la finca del lado, para aumentar las tierras, para cambiar el carro, para comprar el celular nuevo, para cambiar la marca de la ropa. No dice nada de eso. Dice para que estén para toda liberalidad. O sea, para que no le pese la mano para regalar. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Para que usted no le pese la mano para darle a otro. Para toda liberalidad. ¿Y qué hace la liberalidad del creyente generoso? No, lean el texto. Eso. Multiplicará vuestra sementera, multiplicará los frutos de vuestra justicia, sus frutos de justicia. Para que esté enriquecido, voy aquí, en la palabra liberalidad. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es un método por el cual, a través de usted, la gente dice, gracias, Señor. Mandaste a esta persona. No sabía de dónde iba a salir la comida hoy. Y me llegó esta persona, que tal vez no la conozco mucho, que la acabé de ver en el book, y me arregló la vida. Gracias, Señor. Eso es lo que sucede. La generosidad de Cristo. No el placer suyo. El placer suyo no es carnal. No tiene sino un placer momentáneo. No tiene sino un fruto de lo que el placer carnal. Mire la importancia del uso de los recursos bíblicos. Totalmente opuesto a lo que le diga un gurú financiero. Completamente opuesto a todos los videos de YouTube que usted ha hablado. La prioridad, sostenimiento de la familia, la honra a Dios por medio de la ofrenda y la ayuda al prójimo. El placer ni siquiera lo nombra sino para decir, hermano, es pecado que hacemos. Es pecado. Esa búsqueda sorda, esa búsqueda obtusa de placer es pecado. Nuestro proveedor es Dios y un hogar cristiano debe considerar siempre entre sus gastos cómo ayudar a otras personas. Cuando la generosidad económica del creyente se manifiesta, la gloria de esa buena obra es para Dios. Por eso en Efesios 4, 28 dice, reclutado no guste más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mire, le dice, trabaje para esto, para que tenga que compartir. Para eso se trata. Entonces yo no puedo salir a un restaurante, yo no puedo comprar. No, eso no es lo que está diciendo. No quiere decir que sea pecado comerse un buen plato de comida, salir a conocer un lugar bonito, vestirse una buena prenda, adquirir un buen equipo de tecnología.
Pero si eso es lo que lo mueve a usted a levantarse a trabajar, está usted muy llevado espiritualmente. Creyente y su hogar y su condición espiritual estarían en una crisis profunda si eso es lo que mueve su economía. Entonces los creyentes tenemos que procurar llevar nuestra economía de manera que agrade a Dios. Y piense ahí ahora sí, ya después de estudiar la Biblia, si su economía glorifica o no glorifica a Dios. Y si estamos o no estamos en pecado. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Cumplimos? Entonces dejo lo demás para la próxima. Ya queda un pedacito pequeñito, pero bueno. Termina. ¿Quieren que terminemos? Sí. Entonces, para terminar, abran la Biblia en Proverbios 28, 18 al 22. Pues ahí. 28, 18 al 22. Y les voy a regalar, conforme a la Biblia, principios que rigen las finanzas de un hogar cristiano. Esto es un extra. Ya nosotros lo estudiamos. Esto es un extra, pero es un extra importantísimo. Principios que rigen la economía de un hogar cristiano. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué cosa me dice la Biblia que haga para tener una economía sólida? Pasemos a la diapositiva, perdón. Lo primero está el principio de integridad. En Proverbios 28, 18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el del perverso camino caerá en alguno. Entonces, no haga nada que sea posible calificar de deshonesto y que sea mal visto. No haga nada que sea posible calificar de deshonesto. Usted no participe de nada que pueda ser deshonesto. Integridad. Ese es el primer principio de la economía cristiana. El segundo principio está en el versículo que sigue, el versículo 10, 28, 19, es el principio de laboriosidad. Principio de laboriosidad. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En otras palabras, el principio es trabajo. Trabaje. Es una bendición trabajar mientras se tenga la capacidad, la oportunidad, trabaje. Tercero principio, paciencia. El principio de paciencia. Proverbios, el versículo que sigue, el versículo 20, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. En otras palabras, alguna cosa mala va a hacer. Usted, cuidado. Paciencia. No se apresure a enriquecerse porque el dinero justo se consigue poco a poco. Poco a poco. El otro principio, principio de cuidado. Principio de cuidado, en el versículo 21, por supuesto, versículo que sigue, dice, hacer excepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. En otras palabras, no confíe abiertamente en cualquier persona, en el trabajo, en su trabajo. No confíe abiertamente, vigile a sus empleados, vigile a sus socios, vigile a sus compañeros de labor. No entregue todos sus secretos comerciales a la primera persona que le llegue. Mucho cuidado, ¿no? No, esto lo consigo yo barato ahí en un mercadito que hay en el centro, en un lugarcito, me costó mucho trabajo conseguirlo. Si quiere ir a acompañarme, a los 3 días el otro le tiene el negocio montado al frente y se le acabó la fuente de la papita. Mucho cuidado, ¿no? Con lo que Dios le ha provisto a usted, capacidades, con lo que Dios le ha enseñado, con lo que diferencia su trabajo del de no. Por algo a usted lo tiene ahí. Entonces, guárdese esa cosa. Cuidado. Y el último principio, principio de generosidad. Proverbios 28, 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. ¿Para dónde lleva la avaricia? A la pobreza. Tener para acumular no es un buen propósito. El dinero hay que usarlo para bendición de las personas. Es un deber que tenemos. Entonces, miren, estos principios, usted vive a través de ellos y la economía es estable. Yo no voy a decir, usted se va a llenar de riqueza. No, eso paga. Pero su economía va a ser estable, que son los principios bíblicos de la economía de alguien temeroso del Señor. Entonces, hoy, diciendo que las finanzas de un hogar cristiano deben ser llevadas espiritualmente. Oiga, usted puede llevar cualquier aspecto de su vida, pero las finanzas hay que llevarlas
espiritualmente, no es lo que el gurú del internet dijo, no es lo que digan los financieros, no es lo que digan los del banco, no es lo que le digan su carnalidad, es lo que diga la Escritura, reflejando su fe, reflejando su honestidad y reflejando la buena voluntad suya para él. Pongámonos de pie. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por ayudarnos a entender, Señor, que hay cosas que tú demandas de nosotros en cuanto a nuestra área económica también. Y debemos reconocer que hemos sido codiciosos, avaros, egoístas, que nuestros placeres ocupan un lugar muy alto y que somos capaces de sacrificar primero lo que es tuyo que sacrificar lo que tenemos para nuestros placeres y esos pecados. Concédenos, Señor, sabiduría para hacer las cosas como tú nos mandas. Concédenos sabiduría, Señor, para saber proveer para los nuestros, sus necesidades, para saber, Señor, respetar lo que es la ofrenda y honrarte a ti con la ofrenda. Pero también, Señor, instrúyenos, danos sabiduría para ser capaces de sacrificar nuestros placeres para ayudar a nuestros hermanos. Permítenos ejercitarnos en el amor y en las buenas obras y permite que cada día podamos negarnos más a nosotros mismos para parecernos a ti, que diste todo y que abandonaste tus riquezas para hacernos ricos a nosotros. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.